El silencio de mi infancia. Cuando cierro los ojos y pienso en mi infancia, lo primero que escucho no son risas ni canciones, es silencio. Un silencio que no era paz, sino ausencia. No había el eco de una voz que me dijera buenos días, ni unas manos que me abrazaran al llegar de la escuela. Solo el tic-tac de un reloj colgado en la pared, marcando el tiempo que nadie llenaba. Mi padre se fue cuando yo tenía 3 años. No recuerdo su rostro ni su voz, apenas una sombra difusa en una fotografía vieja. Mi madre se quedó sola conmigo y trabajaba de sol a sol para que no nos faltara comida. Y no nos faltó, pero tampoco sobró lo que más necesitaba, afecto. Vivíamos en una pequeña casa de madera, con un techo que crujía cuando llovía. En las noches frías, el viento se colaba por las rendijas y silbaba como si la casa misma suspirara conmigo. Yo me acurrucaba bajo una manta gastada, escuchando el sonido lejano de mi madre en la cocina, preparando algo rápido antes de irse a dormir. No hablábamos mucho, ella estaba cansada, yo también. Pero había una persona, una figura que aparecía como un faro en medio de esa soledad. Mi abuelo. Era el padre de mi madre, un hombre alto, de manos grandes y callosas, que olían siempre a tierra húmeda y madera recién cortada. Su voz era grave, pausada, como si cada palabra que pronunciaba hubiera sido pensada antes de salir. No venía todos los días, pero cuando lo hacía, el silencio de la casa cambiaba. No lo llenaba con muchas palabras, sino con su presencia, y eso bastaba. A veces se sentaba en la vieja banca de madera frente a la casa, con su sombrero ladeado, mirando el horizonte como si buscara algo que solo él podía ver. Recuerdo que yo me acercaba despacio, sin saber si debía interrumpir su quietud. Y él sin mirarme decía, ven, siéntate. Ese ven era como una invitación a un mundo donde yo sí importaba. Me sentaba a su lado. Y aunque no hablábamos de grandes cosas, yo sentía que ahí, en ese instante, no estaba solo. Un día, mientras estábamos así, me miró con sus ojos claros y me preguntó, ¿sabes qué? Es lo peor que puede faltarle a un hombre. Yo con mis 9 años pensé en dinero, en comida. No, abuelo. ¿Qué es? El amor, hijo. El amor es la mayor pobreza. Y esa pobreza, si no la detienes, se hereda. Sus palabras me atravesaron. En ese momento no comprendí toda su profundidad, pero algo en mí sabía que hablaba de más que un simple consejo. Hablaba de él, de su historia, de la ausencia que él también cargaba y que ahora me tocaba a mí sentir. No lo sabía entonces, pero esa frase sería el hilo invisible que uniría nuestras vidas y que años después me salvaría. Los días con él, con el tiempo, las visitas de mi abuelo se convirtieron en los momentos más esperados de mi semana. No porque me trajera dulces o monedas, sino porque traía algo que en mi casa escaseaba, atención. Su forma de mirarme era distinta. No me veía como el hijo de mi hija, sino como alguien que merecía ser escuchado. Recuerdo una tarde en la que me llevó con él al huerto detrás de su casa. Era un terreno grande, lleno de surcos rectos y plantas verdes que parecían saludar al viento. El olor a tierra húmeda me envolvía y el canto de los grillos se mezclaba con el crujido de sus botas al caminar. Hijo, me dijo agachándose para sacar unas zanahorias, todo lo que ves aquí crece porque alguien lo cuida. Me tendió una zanahoria aún cubierta de tierra. Si no arrancas las malas hierbas a tiempo, terminan robándole la vida a lo bueno. En ese momento pensé que hablaba de agricultura, pero con los años entendí que hablaba de algo más, de la vida misma. Las malas hierbas eran los rencores, las ausencias, las heridas no sanadas, esas que si las dejas ahogan cualquier intento de amor. A veces me quedaba a dormir en su casa. Me gustaba porque ahí, aunque vieja y crujiente, la casa tenía un calor diferente. Él siempre cenaba temprano, en silencio, y luego se sentaba junto a la estufa de leña a beber café. Yo me sentaba frente a él, observando cómo el humo del café subía en espirales lentas, y de vez en cuando soltaba frases que se me quedaban grabadas. Hijo,
No todos los que dicen quererte saben cómo hacerlo. ¿Cómo es eso, abuelo?, le preguntaba. Hay gente que ama, pero no sabe demostrarlo. Y hay otros que dicen amar, pero en realidad solo están cuando les conviene. Sus palabras se quedaban flotando en el aire, y yo no siempre las entendía. Pero algo me decía que eran importantes, como si fueran semillas que algún día germinarían. Sin embargo, no todo eran momentos tranquilos. Hubo un día que marcó un antes y un después. Estábamos caminando de regreso a casa cuando vimos a mi padre en la calle, al otro lado de la acera. Yo me quedé paralizado. Era la primera vez que lo veía conscientemente. Tenía una chaqueta oscura, la barba descuidada, y sus ojos, al cruzarse con los míos, no dijeron nada. Ni un hola, ni una sonrisa. Solo me miró y siguió caminando. Sentí un vacío enorme en el pecho. Mi abuelo no dijo nada en ese momento. Solo puso su mano grande sobre mi hombro y apretó, como si quisiera recordarme que él estaba ahí. Esa noche, mientras yo me hacía el dormido, escuché a mi abuelo decirle a mi madre: «Ese hombre no sabe lo que perdió, pero tú, hija, asegúrate de que el niño no crezca creyendo que no vale nada». Me dolió escucharlo, porque me di cuenta de que, aunque intentaran protegerme, la verdad era que mi padre había elegido no estar. Y esa elección dolía más que cualquier golpe. Cuando el tiempo empezó a correr más rápido con los años, empecé a notar algo que antes no veía. Las manos de mi abuelo, que siempre habían sido firmes y seguras, ahora temblaban un poco cuando sostenía la taza de café. Sus pasos, antes largos y decididos, eran más lentos, como si cada uno le costara un poco más. Al principio no quise aceptarlo. Para mí, él siempre sería ese hombre fuerte, que podía levantar un costal de maíz sin pedir ayuda. Pero la realidad empezó a colarse en pequeños detalles. El huerto, antes perfectamente cuidado, tenía hierbas altas en las orillas. La banca de madera en la que nos sentábamos tenía polvo acumulado, y sus visitas a mi casa eran menos frecuentes. Una tarde de otoño fui yo quien lo visitó. El aire estaba frío y el cielo tenía ese color gris que parece presagio de lluvia. Cuando entré a su casa, lo encontré sentado en la cocina, con la mirada perdida hacia la ventana. «Abuelos, ¿estás bien?», pregunté. Él sonrió, pero no era la misma sonrisa de siempre. «Estoy bien, hijo, solo cansado». Me senté frente a él y noté que respiraba más lento, como si cada inhalación fuera medida. Quise preguntarle qué pasaba, pero él cambió de tema. «¿Te acuerdas de lo que te dije sobre las malas hierbas?». «Sí, que si no las arrancas, matan lo bueno». «Exacto», dijo, mirándome con seriedad. «Pero también hay que saber cuándo la tierra necesita descanso». Me quedé en silencio sin entender del todo. No sabía que me estaba hablando de sí mismo. A partir de ese día, empecé a ir más seguido a verlo. Algunas veces lo ayudaba en el huerto, otras simplemente nos sentábamos a ver el atardecer. El cielo se pintaba de naranja y rosa, y él siempre decía que ese momento del día era la última sonrisa del sol antes de dormir. Pero aunque intentaba no preocuparme, no podía ignorar que tosía más seguido. Una tos seca, persistente, que parecía venir desde lo más profundo. Una tarde lo escuché hablar con mi madre en voz baja. «No le digas al niño todavía». Mi madre asintió con los ojos rojos. Fue en ese instante cuando entendí que algo grave pasaba y sentí miedo. Miedo de perder al único hombre que me había enseñado lo que significaba estar presente. Recuerdo que esa noche casi no dormí. Me quedé mirando el techo, pensando en todo lo que aún no le había dicho. Nunca le había dicho que lo quería, y eso me dolía. Porque si algo había aprendido de él, era que el amor no siempre se dice, pero sí se siente. Los últimos inviernos, el invierno llegó más pronto de lo habitual ese año, y con él, el frío más profundo que había sentido. No hablo solo del que se cuela por las ventanas, sino de ese frío que nace en el alma cuando presientes que algo está por terminar. Mi abuelo ya casi no salía de casa. Su huerto, aquel que siempre había sido su orgullo, estaba vacío, la tierra descansando, como él decía.
Yo iba cada tarde después de la escuela, me sentaba junto a su cama y él, con una manta sobre las piernas, me recibía con una sonrisa cansada. «Hijo, ¿sabes qué es lo más difícil de envejecer?», me preguntó una vez mientras el viento golpeaba las paredes de la casa. «¿Qué, abuelo? Ver cómo las manos que antes podían levantar el mundo, ahora apenas pueden sostener una taza de té». Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Él me miró y añadió: «Pero eso también te enseña algo. Te enseña que lo que importa no es cuánto puedes cargar, sino a quién puedes sostener mientras todavía tienes fuerzas». Esas palabras me atravesaron. Me di cuenta de que él había pasado toda su vida sosteniéndome a mí y que yo apenas empezaba a aprender cómo sostenerlo a él. Con el paso de las semanas, sus fuerzas fueron disminuyendo más rápido. Ya no podía caminar sin ayuda y su respiración se volvía más pesada por las noches. Yo me quedaba hasta tarde, aunque mi madre me pedía que descansara. Pero no quería perder ni un minuto a su lado. Una noche, mientras yo le acomodaba la manta, me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos, pero su agarre fue firme. «Hijo, prométeme algo, lo que quieras, abuelo. Prométeme que no vas a vivir guardando silencios que te maten por dentro. Habla, aunque tiemble tu voz. Abraza, aunque te dé miedo perder. Y ama, aunque te rompan». No supe qué decir. Solo asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Él cerró los ojos y sonrió apenas. «Si haces eso, habrás roto la herencia del abandono». No entendí del todo la magnitud de sus palabras en ese momento, pero algo en mi interior me decía que algún día serían la brújula que me guiaría cuando estuviera perdido. El invierno continuó y cada día que pasaba sentía que el tiempo corría más rápido, como si la vida, cruelmente, hubiera decidido acelerar las horas para robarme a quien más amaba. La última conversación, la mañana que cambió todo, no tuvo nada de especial, al menos al principio. El cielo estaba cubierto de nubes y el viento traía ese olor a tierra que precede a la lluvia. Fui a casa de mi abuelo como cada día, pero al entrar sentí que el silencio era distinto, más pesado. Mi madre estaba sentada junto a su cama, con los ojos hinchados. Cuando me vio, se levantó y me dejó pasar. Me acerqué despacio, como si el aire mismo se hubiera vuelto frágil. Él estaba recostado, con el rostro pálido y la respiración lenta. Sus ojos, que tantas veces me habían mirado con fuerza, ahora parecían buscarme en un último esfuerzo. «Abuelo, soy yo», susurré tomando su mano. Tardó unos segundos, pero apretó mis dedos con la poca fuerza que le quedaba. «Hijo», dijo con voz débil, «recuerda lo que te dije. No heredes el silencio». Las lágrimas me nublaron la vista. «Lo prometo, abuelo, te lo prometo». Él sonrió apenas. «No dejes que el miedo te robe las palabras, ni que el rencor te robe los abrazos». Quise responderle, pero mi voz se quebró. En ese instante, entendí que las promesas más importantes no necesitan muchas palabras, solo verdad. Su mirada se fijó en mí una última vez. «Estoy orgulloso de ti». Esa fue la última frase que escuché de él. Minutos después, mientras sostenía su mano, sentí cómo su respiración se apagaba lentamente, como una vela que se extingue en la noche. No lloré de inmediato. Me quedé ahí en silencio, sintiendo que una parte de mí se iba con él, pero también que algo de él quedaba conmigo para siempre. Esa tarde, al salir de su casa, miré el cielo. Entre las nubes, un rayo de sol se colaba, iluminando justo la banca de madera donde tantas veces nos habíamos sentado. Me acerqué, me senté y por primera vez en mucho tiempo hablé en voz alta aunque nadie estuviera cerca. «Te extraño, abuelo, pero voy a vivir como me enseñaste, sin heredar el silencio». El eco de sus palabras, los días posteriores, fueron extraños. La casa del abuelo se sentía diferente, aunque todo seguía en su lugar. El sombrero colgado en la pared, la taza de café sobre la repisa, la banca de madera en el patio. Todo estaba igual, pero nada era igual. Durante semanas volví cada tarde y me sentaba en esa banca. Cerraba los ojos e imaginaba que él estaba a mi lado,
con su silencio lleno de significado. Y entonces recordaba sus palabras, esas que me dejó como herencia: no heredes el silencio. Me di cuenta de que el silencio del que hablaba no era solo la ausencia de palabras, era el vacío que dejan las conversaciones que nunca tuvimos. Era el abrazo que no dimos. Era el te quiero que se quedó atascado en la garganta. Entendí que muchas familias cargan con ese silencio por generaciones. Padres que no saben decir lo que sienten. Hijos que crecen creyendo que no merecen escucharlo. Y así, la cadena se repite. Yo decidí romperla. Empecé por lo más simple: abrazar a mi madre cada vez que la veía, aunque no estuviera acostumbrada. Decirle a mis amigos cuánto los valoraba, aunque me miraran raro. No guardar para mañana lo que podía decir hoy. Con el tiempo entendí que las palabras pueden sanar, pero solo si se dicen a tiempo. Que los abrazos son como semillas. Cuanto antes las plantes, más crecen. Y que el amor, el verdadero amor, no espera a que sea el último día para expresarse. Hoy, cada vez que abrazo a mi hijo, siento que también estoy abrazando al abuelo. Cada vez que digo te quiero, siento que él sonríe desde algún lugar. Y sé que aunque se fue, nunca dejó de estar. Si este mensaje resonó contigo, no te vayas sin compartirlo, porque quizás alguien más también necesita escucharlo. Suscríbete a Hot Impacto, porque un solo pensamiento puede cambiar tu vida y una sola decisión puede cambiarlo todo.